El acuerdo de paz que se firmó en Colombia en 2016 no fue una meta, sino más bien el punto de partida. Hoy vamos a ver cómo ha sido su implementación, que se puede dividir en dos fases muy pero muy diferentes. Primero, una carrera de velocidad, un sprint, y ahora un verdadero maratón lleno de desafíos. Así que, bueno, arranquemos a desglosar esto. Y es que miren, esta imagen lo dice todo, ¿no? Firmar un papel es una cosa, pero lograr que esas palabras se transformen en una realidad para la gente es un proceso muchísimo más largo y complicado. La firma fue solo el silbato de salida, no la línea de llegada. Entonces, ¿cómo se pasa de lo escrito a los hechos? Para eso, tenemos que irnos al manual de instrucciones del acuerdo, el punto 6. Y ojo, esto no es solo una declaración de buenas intenciones, ¿eh? Es la hoja de ruta que explica con detalle cómo se construye la paz y, algo crucial, cómo se verifica que todos estén cumpliendo con su parte. Básicamente, lo que hizo este punto fue poner las reglas del juego bien claras. Creó los mecanismos para ir monitoreando cada avance y para asegurarse de que las promesas no se quedaran, pues, solo en el papel. Fue, digamos, el plan maestro para que todo se ejecutara como debía ser. Y vaya que la primera etapa arrancó con fuerza. Justo después de la firma hubo un impulso tremendo. Fue un verdadero sprint que permitió avances muy rápidos y concretos, sentando las bases para todo lo que vendría después. Y los resultados de esta primera fase, la verdad, hablan por sí solos. Miren estos datos del Instituto Kroc. La ratificación del acuerdo se completó al 100%. Y fíjense en esto, para finales del 2017, casi el 90% de los compromisos sobre el cese al fuego y la entrega de armas ya estaban cumplidos. Fue un arranque con una velocidad y un compromiso realmente extraordinarios. Y esta cita, pues, lo resume a la perfección. No se trataba solo de logística, era una señal clarísima, muy potente, de que ambas partes estaban tomando en serio lo de ponerle fin al conflicto. Esto, por supuesto, generó una confianza enorme en el proceso, tanto aquí como a nivel internacional. Pero como en toda carrera larga, después de ese impulso inicial, el ritmo cambió. La competencia se convirtió en un maratón. Los desafíos ya no son tanto de logística, sino que tienen que ver con cambios profundos en el sistema, cosas que son mucho más lentas y complejas de lograr. En este mapa de maratón, los obstáculos son otros. Informes del Departamento Nacional de Planeación, por ejemplo, señalan que el principal cuello de botella está en el Congreso, donde hay leyes clave para la reforma rural o la justicia transicional que están estancadas. El reto ya no es desarmar, sino construir todo el andamiaje legal y social para una paz que dure. Este cuadro es genial porque resume la transición perfectamente. A la izquierda, el sprint, acciones rápidas y muy visibles, como el desarme. A la derecha, el maratón, un camino más lento, más deliberado, que requiere construir consensos políticos y crear políticas públicas. Es el paso de la logística a la transformación a largo plazo. Y en medio de este maratón, surgió una pregunta legal fundamental que necesitaba un árbitro. Tuvo que intervenir la Corte Constitucional para aclarar las reglas del juego sobre cómo se debe implementar el acuerdo desde el punto de vista legal. La pregunta era esta. ¿Un acuerdo de paz, solo por haberse firmado, ya se convierte en ley? ¿O necesita pasar por todo el proceso legislativo en el Congreso como cualquier otra norma? Esta era una duda clave, de la que dependía el futuro de la implementación. Y la respuesta de la Corte fue contundente. En la sentencia C-036 de 2025 estableció que el acuerdo es un compromiso político de la más alta importancia, sí, pero no se vuelve ley de forma automática. La analogía que vemos es perfecta. El acuerdo es el plano del edificio, pero es el Congreso el que tiene que aprobar los permisos para que cada parte de esa construcción se pueda hacer legalmente. Entonces, el punto clave es este. Cualquier parte del acuerdo que necesite de una nueva ley para poder funcionar, como las reformas agrarias o ciertos programas de justicia, depende sí o sí de la voluntad política y de la acción del Congreso. Y esto, claro, se conecta directamente con los retrasos que veíamos en esta fase del maratón. Con estas reglas del juego ya clarificadas por la Corte, la pregunta que queda en el aire es ¿y ahora qué? ¿Cómo se avanza a partir de aquí? ¿Cómo se logra pasar de la intención política a una paz que sea real y sostenible en el tiempo? Esta imagen nos recuerda por qué todo esto importa tanto. El futuro de la paz, el de estas nuevas generaciones, ya no depende únicamente de ese texto que se firmó en 2016. Depende del trabajo de todos los días, de la negociación política y de la capacidad de todos los sectores para llegar a acuerdos y convertir ese plan en una realidad que se pueda vivir.
Y con esto cerramos. La ruta legal es ahora más clara que nunca. El sprint inicial ya sentó las bases. La pregunta fundamental que nos queda es si las instituciones en Colombia tendrán la resistencia, la voluntad y la capacidad para correr este maratón hasta el final y así lograr que la promesa de la paz se convierta en una realidad irreversible.